La vida a menudo nos sorprende con giros inesperados y a veces esos giros nos llevan por caminos oscuros que parecen interminables. Durante años, mi vida estuvo marcada por una relación con un hombre que, al principio, parecía ser la pareja perfecta, pero que rápidamente se reveló como un narcisista manipulador. A medida que nuestras vidas se entrelazaban, el amor se convirtió en un campo de batalla emocional, donde la traición y la culpa eran mis únicas compañeras. Este relato es mi historia, mi verdad, sobre cómo sobreviví a años de engaño y manipulación, y cómo finalmente encontré la fuerza para liberarme. Recuerdo claramente el día en que conocí a Javier. Era un día soleado, y su sonrisa deslumbrante iluminó la habitación. Era carismático, encantador y sabía exactamente cómo hacerme sentir especial. Desde el principio, me cautivó con su atención y su capacidad para escuchar. Cada palabra que decía parecía sincera y me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. Pero tras esa fachada encantadora, había algo oscuro que no podía ver. Los primeros meses de nuestra relación fueron idílicos. Viajábamos, reíamos y compartíamos sueños. Sin embargo, poco a poco, empecé a notar pequeñas cosas que me hicieron sentir incómoda. Javier tenía una necesidad constante de ser el centro de atención y siempre encontraba la manera de ponerme en un segundo plano. Cuando hablaba de sí mismo, su tono era casi egocéntrico y aunque al principio lo atribuía a su confianza, con el tiempo me di cuenta de que era un rasgo más profundo. A medida que nuestra relación avanzaba, la manipulación comenzó a asomarse. Javier se volvió cada vez más crítico. «Tienes que cambiar esto o no deberías vestirte así» se convirtieron en comentarios comunes. Comencé a dudar de mí misma, de mis elecciones y de quién era. Pero siempre había un momento en que se disculpaba y su arrepentimiento parecía genuino. «Lo siento, es solo que me preocupo por ti», decía, y yo, en mi inocencia, creía que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, las cosas comenzaron a deteriorarse. Javier empezó a salir más, y aunque al principio me decía que tenía que trabajar, mis instintos me decían que había algo más. Las noches en las que regresaba tarde se volvieron más frecuentes, pero cada vez que le preguntaba, su respuesta era la misma: «Estás siendo paranoica. Confía en mí». Me sentía atrapada en un ciclo de duda y desconfianza, pero su manipulación era tan sutil que a menudo terminaba cuestionando mi propia cordura. Un día, finalmente encontré pruebas de sus infidelidades. Al revisar su teléfono, descubrí mensajes de otras mujeres, llenos de promesas y secretos. Mi corazón se hundió en mi pecho, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Cuando confronté a Javier, su reacción fue asombrosamente fría. «¿Por qué revisas mi teléfono?», me preguntó, como si yo fuera la culpable de su traición. «Solo son amistades, y tú siempre estás tan insegura», agregó. En ese momento, me di cuenta de que estaba atrapada en una telaraña de manipulación. Mis sentimientos se convirtieron en armas en su contra. Cada vez que lo confrontaba, Javier transformaba la conversación en una acusación hacia mí. «Si no fueras tan posesiva, esto no sucedería», decía. «Tú me empujas a hacer estas cosas». Sus palabras me dejaron confundida y avergonzada. ¿Cómo era posible que él, el que había traicionado mi confianza, lograra girar la situación y hacerme sentir culpable? Fue así como el ciclo de engaño se repitió una y otra vez. Cada vez que encontraba evidencia de sus infidelidades, la culpa recaía sobre mis hombros. Pasaron los años, y a pesar de las múltiples traiciones, algo en mí aún se aferraba a la esperanza. Creía que el amor podría salvar nuestra relación, que su comportamiento podría cambiar si solo le mostraba suficiente apoyo. Cada vez que me prometía que había cambiado, yo deseaba creerle. La idea de perderlo era aterradora, y en mi mente, la culpa se convertía en una forma de autodefensa. Si era yo quien fallaba, quizás no estaba tan mal después de todo. Durante ese tiempo, la soledad se convirtió en mi amiga más cercana.
Mis amigos comenzaron a notar el cambio en mí, pero Javier siempre sabía cómo alejarme de ellos. No entienden nuestra relación, decía. Solo quieren hacerte dudar de mí. Así, poco a poco, me fui aislando, y mi mundo se limitó a su presencia. Una tarde, mientras estaba sentada en el sofá, revisando mis pensamientos, me encontré llorando sin parar. La fatiga emocional era abrumadora, y la traición había dejado cicatrices profundas en mi corazón. Al mirarme en el espejo, vi una mujer que había perdido su esencia. Busqué respuestas en libros de autoayuda, consulté a amigos, pero cada vez que intentaba hablar de mis problemas, Javier encontraba la manera de menospreciarme. Siempre estás buscando excusas para sentirte mal, decía. Quizás deberías mirarte en el espejo. Un día, decidí que ya no podía vivir así. La idea de seguir con él me aterraba, pero la idea de dejarlo me paralizaba. La lucha interna era agotadora. Sin embargo, la chispa de autoconservación comenzó a encenderse dentro de mí. Sabía que debía tomar medidas. Comencé a buscar ayuda profesional y fue ahí donde empecé a entender la dinámica de mi relación. Aprendí sobre el narcisismo y cómo la manipulación emocional puede destruir tu autoestima. Esa comprensión fue liberadora, pero también dolorosa. Me di cuenta de que había pasado años en un ciclo tóxico y que el amor que creía sentir era en realidad una ilusión. A medida que seguía asistiendo a terapia, empecé a ganar claridad. Comencé a poner límites y a hacerme preguntas difíciles. ¿Realmente quiero seguir así?, me pregunté. La respuesta fue un rotundo no. Comencé a planear mi salida, aunque el miedo a lo desconocido me paralizaba. Pero cada vez que recordaba sus traiciones, la determinación crecía. Finalmente, un día, decidí que había llegado el momento. Con el corazón latiendo con fuerza, le dije a Javier que quería separarme. Su reacción fue explosiva. «Eres una ingrata, nunca valorarás lo que hice por ti», gritó. Intentó manipularme, prometiendo cambios, pero esta vez no caí en su trampa. Había encontrado mi voz, y no iba a dejar que la apagaran de nuevo. La separación no fue fácil. Durante semanas, Javier hizo todo lo posible por hacerme sentir culpable. «¿Vas a dejar que esto termine así?», me preguntaba, y cada vez que lo hacía, una parte de mí dudaba. Pero cada vez que recordaba las mentiras y las traiciones, la voz de mi terapeuta resonaba en mi mente, instándome a seguir adelante. Después de meses de lucha, finalmente logré salir de esa relación tóxica. La libertad fue aterradora, pero también liberadora. Empecé a reconstruir mi vida y a redescubrirme a mí misma. Aprendí a rodearme de personas positivas y a construir relaciones basadas en el respeto y la confianza. Poco a poco, mi autoestima comenzó a sanar y la herida del pasado se convirtió en una lección invaluable. Hoy, miro hacia atrás y reflexiono sobre mi viaje. Mi relación con Javier fue un capítulo doloroso, pero también una fuente de aprendizaje profundo. Aprendí que el amor no debe doler, que nadie debe hacerte sentir menos. Aunque el camino hacia la recuperación fue largo y difícil, cada paso valió la pena. He encontrado la fuerza para ser la mujer que siempre debí ser, una mujer que no se deja definir por el dolor del pasado. Ahora sé que el amor propio es la clave para cualquier relación. He aprendido a valorar mi voz y mis experiencias, y aunque el camino hacia la sanación continúa, estoy decidida a seguir adelante con valentía y esperanza. Nadie merece vivir en la sombra de la manipulación y la traición, y estoy aquí para demostrar que siempre hay una salida, incluso en los momentos más oscuros. Fin.